Buenas tardes, colegas. Vamos a esperar un poquito así van conectándose. Esta es la tercera, reunión que hacemos por Zoom del Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez. Así que, en primer lugar, bueno, quiero agradecer al Colegio de Abogados de Moreno, exclusivamente al presidente, Eduardo Schreider, por darnos esta oportunidad de compartir estas charlas con los colegas. No solamente el Instituto de Derecho Previsional, sino también los otros institutos, derecho laboral, de familia, comercial. Así que ha sido un momento para aprovechar por parte de todos los colegas para poder capacitarnos, ¿no? Justamente en este momento tan complicado que estamos viviendo. También, bueno, obviamente agradecemos a la secretaria académica, a Eloísa Raya de Vera, que es la que coordina todos estos tipos de encuentros, y al equipo de trabajo del colegio, ¿no? Tanto Mario Barbosa, que estamos en prensa y difusión, Ana Arnerdillo, y a todo el equipo del colegio de abogados. Bueno, también quiero agradecer a mis colegas, especialmente al Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, la doctora Karina Van Strack, a la doctora Gladys Domínguez, que siempre muy atenta, está en todas las reuniones de San Martín. Agradecer al Instituto de Derecho de Seguridad Social de San Martín, y a todos los colegas, ¿no? Y amigos ya de la casa, ¿no? En esta oportunidad tenemos la posibilidad de presentar a Alejandro Cacase, que es diputado nacional por San Luis. Que bueno, nos parecíamos interesante el tema de la invitación, ya que ocupamos la vicepresidencia de la Comisión de Seguridad Social. Alejandro Cacase es un colega, recibido de la Universidad Nacional de Córdoba, es un joven de la provincia de San Luis que ya tiene varios años en política. Desde el año 2013 a 2017 fue diputado provincial por la Unión Cívica Radical, luego fue reelecto en el periodo 2017, y en el 2019 asumió como diputado nacional por la provincia de San Luis. Aparte, tiene una buena trayectoria académica, es abogado constitucionalista, magíster en Derecho y Economía, ha realizado estudios en Filosofía, Economía, en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, de Córdoba, Complutense de Madrid, Cádiz, Bolonia, Hamburgo y Universidad Central Europea. Además, es publicista, también docente de la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Católica. Así que, bueno, en primer lugar quiero agradecer, ¿no? Que realmente aceptamos esta invitación, que para nosotros es muy importante. No solamente el desarrollo del tema en sí, sino que también es una cuestión de la sociedad, ¿no? Que, bueno, imagínense que el tema de la movilidad no solamente nos interesa a nosotros como abogados, sino también tiene que ver con este reconocimiento de derechos con respecto a los adultos mayores, ¿no? Que aparte esto ha pasado por distintos gobiernos, ¿no? Y siempre digo lo mismo, al abogado profesionalista siempre estamos en el mismo lugar, que es justamente la defensa de los adultos mayores y el pleno reconocimiento de estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, agradecido, y le vamos a dar la palabra al doctor Alejandro Cacase. Muchas gracias, Pablo, por esa presentación. Un gusto saludarlos a todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto realmente estar con ustedes para charlar esta tarde sobre el tema de la movilidad. Es hoy el debate central que tenemos dentro del sistema previsional argentino, ¿no? Que realmente podemos hablar de muchos desafíos del sistema previsional y su necesidad de reforma, pero hoy se ha concentrado de algún modo el debate en la movilidad previsional a partir de lo que fue la ley de emergencia de diciembre y el mandato que esta ley nos encargó para trabajar en dos puntos básicamente, que es el de la movilidad previsional y el de los regímenes especiales. Digo esto porque bien podría uno decir, bueno, ¿por qué no se discute
el sistema en cuanto a la redeterminación del haber o el cálculo del haber inicial, o por qué no se discute el nivel de las prestaciones, o por qué no se discute la edad a la que se otorgan las prestaciones, o también podemos discutir cuál es el carácter del sistema en sí, si tenemos un sistema más de tipo contributivo y que responde a los aportes y contribuciones que hacen los trabajadores y las empresas para financiar el sistema de seguridad social, o si tenemos un sistema más de tipo no contributivo, o que habla sobre todo de tener una prestación universal financiada desde el Estado para todos los ciudadanos. Digo, todas estas discusiones, parte de la discusión sobre el sistema previsional, y estoy abierto un poco a que lo discutamos, por supuesto, y si surge de las preguntas que podamos hacer comentarios al respecto. Pero, como digo, voy a presentar o voy a conversar un poquito sobre el tema de la movilidad previsional, que es en parte el debate central hoy en día, como decía, en el Congreso. Acá comparto y me dicen ustedes si ven. ¿Se está viendo ahí la presentación? ¿Sí? Bien. Perfecto, ¿eh? Perfecto, Pablo. Bueno, la movilidad previsional. Como decía Pablo recién, nosotros en la Cámara de Diputados de la Nación tenemos la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que es del vicepresidente primero, nominado por el Interbloque Cambio y por el Bloque de la Unión Cívica Radical, y a la vez a partir de la ley 27.541, que es la ley de emergencia de diciembre, que sancionó el Congreso, se creó una comisión especial allí, que no es estrictamente una comisión bicameral, que acá está el nombre, la componen las dos cámaras del Congreso, pero también la compone el Poder Ejecutivo. Mira en detalle el tema de los miembros, y estamos integrando la comisión también que lleva ya continuamente la discusión sobre este tema. Tres cosas quiero abarcar a partir de esto. Uno, lo que fue la decisión sobre la suspensión de la movilidad jubilatoria en diciembre. A partir de eso poder discutir cuál ha sido la evolución legislativa de la movilidad. Este es un tema en el que creo que, digamos, tenemos acá un auditorio muy calificado, así que voy a resumir en función de conocer lo que han sido las leyes previsionales, y también poder contar un poco lo que es la discusión hacia una nueva fórmula de movilidad a partir del mandato que nos establece la ley del Congreso. Entonces, el primer punto fue, digamos que marca un antes y un después en esto, fue la decisión de la suspensión de la movilidad jubilatoria, y que se toma a partir de la asunción del nuevo presidente, de Alberto Fernández, que gana las elecciones. Pongo esta etapa para mostrar que el tema de las jubilaciones fue central en su discurso político, en su plataforma. Él habló del tema del aumento a los jubilados, dijo que el primer día que ingresara le iba a aumentar en un 20% a los jubilados, y que tenía también un tono muy crítico sobre la ley de movilidad establecida por la ley 27.000, la fórmula de movilidad establecida por la ley 27.426, que es la que se sanciona durante la administración del presidente Macri. Entonces, dentro de lo que fue la ley de emergencia, y que se dictan las distintas emergencias en el sentido económico, monetario, administrativo, sanitario, fiscal, entre esas emergencias está en sí la emergencia previsional, con esta redacción que toman los artículos 55 y 56 de la ley, que disponen la suspensión, como decía, de la ley de movilidad por un lado, le otorgan una delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que en el periodo que está suspendida la ley, que es de 180 días, tengamos presente que la ley entró en vigencia el 23 de diciembre del año 2019 y los 180 días se cumplían el 20 de junio, y para esto lo digo a efectos de que veamos qué pasó en ese momento.
se cumplía el plazo de suspensión de la movilidad el día 20 de junio, y durante el plazo de la suspensión le otorga el Congreso facultades al Poder Ejecutivo para otorgar trimestralmente los aumentos. Esto asume esa facultad del Ejecutivo. Además dispone la comisión dispone el Congreso crear una comisión. Estrictamente son comisiones o dos mandatos de comisiones, uno que es establecido por el artículo 55 y otro que es establecido por el artículo 56. El primero tiene que ver propiamente con el objetivo de evaluar la fórmula de movilidad de los regímenes jubilatorios. Y de nuevo ustedes me pueden preguntar por qué la movilidad particularmente y no otros aspectos del sistema jubilatorio. En gran medida debo decir que hay una cuestión de orden político, digamos. La reforma del sistema previsional en general es algo más desafiante para hacer. Además, el cambiar reglas de otorgamiento de beneficios es algo que se puede pensar sobre todo a futuro, pero no se puede revisar retroactivamente. Y entonces la herramienta por ahí más inmediata que tienen los gobiernos para poder controlar el gasto en jubilaciones o controlar la inversión que hace el Estado respecto de su PBI en el sistema previsional es a través de la herramienta de la movilidad. Y por eso es que siempre hay una tensión, creo, tan constante por parte de los gobiernos hacia la fórmula de la movilidad jubilatoria, y no fue ajeno el gobierno federal actual al asumir la gestión el presidente Alberto Fernández. Y el segundo objeto mandato que establece la comisión es el de estudiar la sustentabilidad de los regímenes especiales, teniendo en consideración que primero nosotros tenemos un sistema previsional que está muy fragmentado. Es decir, por un lado tenemos el sistema previsional o el sistema de seguridad social a cargo del ANSES, por el otro lado tenemos sistemas nacionales que los administran sus propias cajas, como es el caso, por ejemplo, del IAF para las Fuerzas Armadas. Tenemos después las cajas provinciales, tenemos las cajas profesionales, y además del régimen general jubilatorio nacional están también diversos regímenes jubilatorios especiales. Es decir, un sistema con mucha fragmentación, y en particular el Congreso evalúa y marca un poco, pone el eje en que dentro de los regímenes especiales se produce una disparidad en los beneficios respecto de lo que son los beneficios de los regímenes, del régimen general, ¿no? Inclusive hubo un momento de mucha polémica durante la discusión de la ley de emergencia, porque cuando se suspende la movilidad para el régimen general, en la redacción final que toma el artículo, en aquella larguísima sesión que hubo del 20 de diciembre, que tardó como 20 horas o más la sesión, y entonces transcurrió durante la madrugada, se cambia el texto ahí en la madrugada y se ve que se habían excluido de la suspensión de la movilidad los regímenes especiales. Y esto generó una denuncia muy fuerte. ¿Cómo puede ser que las jubilaciones del régimen general, que en general son jubilaciones más bajas, esté suspendida su movilidad y no ocurra así con las jubilaciones de los regímenes especiales, que son en promedio jubilaciones con haberes más altos? Entonces, eso hace que se genere cierto escándalo público a partir de esa diferencia, y comienza el debate sobre la reforma de los regímenes especiales, que comenzó en verdad en febrero con la discusión de dos de esos regímenes, que fue el régimen jubilatorio de los diplomáticos y el régimen jubilatorio o del servicio exterior, y el régimen jubilatorio de los jueces. Esos fueron los dos primeros que se abordaron. Yo había presentado un proyecto inicialmente, luego presentó un proyecto el Poder Ejecutivo, se convocó a sesiones extraordinarias para tratar ese tema y se resolvió, digamos, en cierto sentido, se resolvió buscando acercar
o llegar a la idea de autofinanciamiento del sistema o aproximarse a la idea de autofinanciamiento de esos subsistemas, en los que las disparidades entre las contribuciones que tenían y los beneficios que recibían eran muy altas en ambos, y entonces se le requirió, por ejemplo, aportes adicionales para hacer en estos regímenes a quienes están en actividad. Se modificó el cálculo del haber inicial para que quienes se jubilan, tomando el promedio de los 120 últimos meses, más a la medida de cómo es el régimen general, y no solo tomando en consideración el último cargo desempeñado o el máximo cargo alcanzado, como eran los criterios de estos regímenes. Pero quedó pendiente, digamos, el estudio de los otros regímenes especiales, y entonces se incluyó esto en el mandato de la comisión, que debe estudiar la sustentabilidad de estos regímenes especiales, la equidad para con el régimen general, y es la idea de que sea parte de la tarea de esta comisión el estudio de ese sistema. Debo decir que un poco en las reuniones y en las discusiones se ha concentrado más la discusión en el tema de la movilidad. En un segundo orden se ha hablado de los regímenes especiales, pero hay un trabajo constante en esto. De hecho, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que ya había hecho un estudio sobre los dos primeros regímenes, elaboró un estudio sobre el resto de los regímenes especiales. Y después hay algunas intervenciones que se pusen al respecto. ¿Qué pasó luego el 20 de junio? Y esto es importante destacarlo. Bueno, previamente hay que decir, ¿no?, cómo fue el ejercicio de la facultad, cómo fue el ejercicio de la facultad delegada por parte del Congreso al Poder Ejecutivo. Como decía, una posibilidad de incremento trimestral de las jubilaciones. Se tenía la potestad para hacerlo para el mes de marzo de 2020 y para el mes de junio de 2020. Y allí tomó una parte de lo que decía el artículo 55 de la ley, el presidente, y argumentando sobre la base de que había que proveer a la sustentabilidad, pero a la vez tener una solidaridad con la idea de redistribuir hacia quienes menos tienen o hacia quienes tienen haberes más bajos, se produjo aquel primer decreto para marzo en el que las jubilaciones aumentaron, pero de manera diferencial entre los distintos haberes, ¿no? Hubo un aumento de una suma fija de 1.500 pesos más el 2,3%, ¿no? Y esto fue muy cuestionado. Por un lado, el gobierno lo defendió con mucha fuerza, diciendo que esto se hacía para favorecer las jubilaciones más bajas y sobre todo favorecer la jubilación mínima, que más de 3/4 partes de los jubilados tiene, o de los beneficios son. ¿Se escucha bien? Porque me sale acá como que está inestable y eso la conexión. ¿Pero vamos bien? Sí. Bien. Bueno. Entonces se hizo un aumento de 2,3% más 1.500 pesos. Lógicamente, al tener una suma fija, esa suma fija representa proporcionalmente menos para las jubilaciones más altas y representa más el porcentaje de las jubilaciones más bajas. Y además, a la mínima se le dieron algunos bonos especiales que fueron pagos por única vez, que no integran parte de la jubilación en sí, ni son parte del esquema de movilidad, pero digamos fueron contados por el gobierno al efecto de decir esto es parte de la mejora para las jubilaciones. Por eso dijo el presidente en su momento, acaban de aumentar todas las jubilaciones, pero desde luego se instala ahí a partir de marzo la discusión de si ese aumento de las jubilaciones alcanzaba a cubrir lo que hubiera aumentado de acuerdo a la ley de movilidad que estaba suspendida, ¿no? Y entonces en ese primer análisis de marzo se ve que si uno tiene en cuenta los bonos que se otorgaron para la mínima y tiene en cuenta que para la mínima esa suma fija representó un monto mayor, entonces sí las jubilaciones mínimas recibían
lo mismo y hasta un poquito más de lo que hubieran recibido por la ley de movilidad, mientras que todas las jubilaciones por encima de los 19.000 pesos estaban ya perdiendo respecto al porcentaje que toca de aumento por la movilidad. Tengamos presente esto también, y justo esta mañana tuve algún, digamos, intercambio mediático con el jefe de gabinete de mi administración, de que él dice que ha buscado cubrir la inflación, y entonces yo decía esta mañana en una entrevista a Cadena 3, eso digamos, se puede decir porque no hay contradicción de quienes saben cómo se calcula la fórmula jubilatoria, pero si uno ve cómo marca la ley en realidad marca inflación pasada. Hay un rezago entre que se mide la inflación y se aplica en la fórmula. Entonces, por ejemplo, lo que había que pagar en marzo se calcula sobre la variación del índice de precios al consumidor y del RIPTE, que es el índice que mide la remuneración disponible de los trabajadores estables, la variación que tuvieron entre junio y septiembre del año pasado. Y la jubilación que se paga en junio mide la variación que hubo de esos índices entre septiembre y diciembre del año pasado. Entonces, si yo digo que ahora hago un aumento y que tengo en cuenta para eso la inflación enero-marzo, claro, uno le puede parecer lógico, razonable, pero olvido ahí que hay un periodo que ya estaba incorporado en la fórmula de movilidad y que ha sido directamente olvidado, dejado de lado o omitido, que era parte de lo que tenían devengado los jubilados. Y esto es muy importante, digamos, al efecto que son los derechos previsionales, muy importante al efecto de lo que es el litigio que ustedes pueden hacer en orden de la defensa de estos derechos, porque la idea es que si bien no hay un derecho adquirido en el sentido de que se tiene que mantener siempre una fórmula de movilidad, sí los efectos que ya se han producido bajo una ley, uno tiene derecho a cobrar eso porque eso ya ha sido devengado, ¿no? Y es lo que creo ha traído los primeros también de orden judicial y como una gran discusión a nivel político, porque si yo hablo que preservo la inflación de enero a junio de este año, que por ejemplo la inflación acumulada es el 13%, pero me olvido que la inflación interanual de junio del 2019 a junio del 2020 ha sido de 43%, significa que ahí hay 30 puntos de diferencia que estaban incluidos en la fórmula de movilidad y que sin embargo yo no los estoy incluyendo en este mecanismo de los decretos. Bueno, siguiendo en esa línea de análisis, cuando se produce el decreto para el mes de junio, que aumenta las jubilaciones en junio, ahí ya directamente se hace una equiparación para todas las jubilaciones, pero se otorga un aumento uniforme de 6,12% frente al 10,9% que indicaba la ley de movilidad. Entonces acá hay una pérdida de casi 5 puntos en todas las jubilaciones, desde la mínima hasta la jubilación máxima, el haber máximo del régimen general, que está en los 106.000 pesos, todos pierden, ¿no? Entonces, en un cálculo que hemos hecho, si nosotros sumamos y esto al efecto de evaluar la magnitud de la pérdida del derecho, digamos, si uno suma lo que fueron los decretos de marzo más el de junio, allí todos los jubilados, inclusive los de la mínima, han perdido respecto de lo que marcaba la ley de movilidad. Los jubilados de la mínima perdieron 541 pesos por beneficio por mes. Esto se va incrementando a medida que aumente el haber y hasta que en el haber máximo se llega a perder 14.000 pesos por mes. Es decir que hay jubilados que llegan a perder en el año más de 100.000 pesos en razón de la suspensión de la fórmula de movilidad. Y por supuesto, desde luego, quien más pierde, mayor incentivo tiene a buscar la defensa de su derecho en los tribunales, ¿no? Bueno, dicho esto, llegamos al periodo del 20 de junio,
sin tener una nueva ley de movilidad como marcaba el mandato del Congreso. Y esto, entre otras cosas, ocurre porque esta comisión mixta, que como les digo, debe estar integrada por diputados, por senadores, que son los representantes y las autoridades de las más vinculadas al tema, que son fundamentalmente la de presupuesto y la de seguridad y previsión social de cada Cámara. Está compuesta también el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Seguridad Social y la ANSES, y también por parte del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría Tributaria de la Nación. Pero tenía en aquel artículo 55, la ley 27.541, una obligación el Poder Ejecutivo de convocar esta comisión, y convoca la comisión el Poder Ejecutivo recién a 5 meses de la vigencia de la ley, y faltando solo un mes para el vencimiento del plazo de la comisión. Entonces, desde luego, la comisión comenzó a funcionar, se dictó su reglamento, pero no dio tiempo a poder establecer o cumplir con este mandato y la propuesta de las dos leyes que se le requería, y entonces se generó una discusión política muy fuerte respecto de si, vencido el plazo, tenía que recobrar vigencia la ley de movilidad, cuál era nuestra postura, o la del gobierno que decía, no, hay que prorrogar la suspensión de la movilidad, hay que prorrogar la suspensión de la movilidad. Ese fue un primer debate, saldado porque por mayoría la comisión dijo, no, hay que prorrogar la suspensión de la movilidad. Se dio el debate de mecanismo a partir del cual se producía. Como el Congreso había sancionado la suspensión en diciembre, lo lógico era que fuera el propio Congreso el que también prorrogara esa suspensión. Fue enviado un proyecto de ley por parte del presidente, pero cuando se empezó a ver que se encontraba con dificultades y que había algunos de los bloques, no solo el de Juntos, bloques minoritarios que se oponían a la prórroga de la suspensión de la movilidad, entonces el presidente decidió, digamos, no pedir el tratamiento de ese proyecto de ley, y en cambio dictó este decreto 542 del 2020, que es un decreto de necesidad y urgencia, y digamos, podemos entrar en una discusión muy amplia en esto, y si quieren la damos luego en los comentarios, del hecho de utilizar un decreto de necesidad y urgencia porque no se trató el proyecto de ley o porque no había mayoría para el proyecto de ley. Y a ver, no sé si me están poniendo algunas cosas en el chat, no las veo porque estoy acá mostrándola. Bueno, cualquier cosa me avisas, Pablo. Entonces decía, suspendió a través del decreto 542, se prorrogó la suspensión de la movilidad por 180 días más. A nuestro juicio, incorrecto en la forma de que se hiciera por el DNU, algo que se había delegado por ley, y que se había establecido por ley, y que era una decisión del Congreso. Ya de por sí a mí me parecía, y yo me opuse a la suspensión de la movilidad, porque me parecía que, o creo firmemente, de que la movilidad es un derecho constitucional establecido en el artículo 14 bis de nuestra Constitución, que establece que las jubilaciones y pensiones son móviles, como derecho constitucional que es, tiene que estar reglamentado por ley, y es lo que establece el artículo 28 de nuestra Constitución, cuando dice que las leyes que reglamenten los derechos no pueden alterarlos, ¿no? Lo cual marca que, dado, hay una reglamentación posible de los derechos, pero que esa reglamentación debe ser hecha por ley, y que esa reglamentación que la ley hace puede ser tal que termine
que termine volviendo irreal el cumplimiento del derecho, ¿no? Que son los famosos estándares de legalidad y razonabilidad que se establece en nuestro derecho constitucional. No es más que eso, decir, bueno, este es un derecho que está establecido en la Constitución, lo tiene que la ley reglamentar, y no puede hacerse sino a través, lo dice nuestro artículo 28, lo marca el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para los derechos en general, y aplica desde luego también a lo de la movilidad. Pero, como digo, se hizo de hecho la suspensión, y después la suspensión que había hecho el Congreso se prorrogó por decreto. Bueno, dicho eso, a ver, voy rápido a esto, ¿no es cierto? Ustedes conocen esto y los siguientes, ¿no? Como lo que son los fallos Badaros y otra jurisprudencia de la Corte, en la que además se marca en la jurisprudencia de que la movilidad, en el sentido de lo que marca el artículo 14 bis, es mantener el valor de las prestaciones en el tiempo. Entonces, el concepto jurisprudencial de la movilidad es que no se puede andar haciendo discriminaciones entre distintos haberes, ni hay un sentido de solidaridad de unos haberes para con otros, ni un sentido de redistribución interna. La solidaridad en todo caso se puede entender como una intergeneracional entre quienes aportan y quienes reciben sus beneficios previsionales, pero no hay una cosa de redistribución de la riqueza hacia adentro del sistema jubilatorio, ¿no? Entonces, cuando uno dice, no, le doy más movilidad a unos que a otros, en realidad está incumpliendo con este principio de que, de que la movilidad es mantener el valor de las prestaciones para todos. Es decir, una vez definido un beneficio, ese beneficio tiene que mantener su valor en el tiempo para adquirir determinados bienes y servicios. Esto, digamos, hay alguna discusión o alguna confusión en el Congreso y en la discusión de la Comisión al respecto, con objetivos redistributivos que son legítimos, como por ejemplo decir que, bueno, las jubilaciones mínimas están muy lejos de cubrir una canasta básica de beneficios que necesitan los jubilados. Sin ir más lejos, la dirección de la tercera edad de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires hace un estudio de lo que necesita un adulto mayor poder gastar para cubrir sus bienes y servicios básicos, y eso que viene midiendo, monitoreando, hoy está en 40.000 pesos. Y tenemos una jubilación mínima que está en 16.000 pesos. Entonces marca que hay una gran brecha respecto de lo que el jubilado necesita y tiene que recurrir el adulto mayor a la asistencia de su familia o por ahí tener otros ingresos porque tiene alguna propiedad o algún bien y demás. Ese es un problema de política pública serio, que es un problema que debemos también resolver, pero que debiéramos resolver no alterando la fórmula de movilidad, sino que debiéramos resolver otorgando prestaciones adicionales para la jubilación mínima, otorgando un subsidio, otorgando otros bienes meritorios. Es decir, hay muchas formas de resolver esto que no sea alterando el tema de la movilidad y el derecho de cada uno a mantener el fallo de las prestaciones. Bueno, no voy a abundar en el tema, digamos, jurisprudencia, porque esto es seguro lo que ustedes más conocen, pero sí quería simplemente hacer una mención sobre el fallo Cativa que hubo recientemente de la Cámara Federal de Salta, que, digamos, la importancia del fallo sobre todo es de que es un fallo posterior a la suspensión y habla de este tema de la suspensión. Les diría que no estoy de acuerdo en un todo con el fallo, y probablemente varios de ustedes lo hayan ya leído, pero me parece que marca puntos importantes. Primero, ratifica lo que ya establecía la jurisprudencia respecto a quién debe darle contenido al artículo 14 bis de la Constitución. Ratifica el principio de que si la movilidad es un derecho constitucional, debe estar reglamentado por ley, y es el Congreso el que debe reglamentarlo para darle contenido, darle valor a esa movilidad. Primer punto.
Segundo, hace una evaluación de los aumentos que se otorgaron discrecionalmente y por decreto, y una comparación con la ley de movilidad, y hace una crítica muy dura sobre el decreto 542 del presidente, citamos el DNU 542 del 2020, porque marca desde lo formal que esta es una decisión que el Congreso había tomado, que había vencido el 20 de junio, y que ahora, luego de prorrogarla el Congreso, el presidente tomó esa facultad, la prorroga por sí mismo, y acuérdense, no es solo prorrogar la suspensión, sino otorgarse la facultad para dar los incrementos trimestrales. Entonces, dice el fallo Caliba, dice la sentencia, a esta altura ya una autodelegación, dice. Es decir, ya no está hablando de que es una delegación de facultades por el Congreso, sino que es una autodelegación de facultades por parte del Poder Ejecutivo, lo cual es algo, digamos, muy grave en términos de nuestro proceso de formación y sanción de las leyes. A pesar de la gravedad que marca el fallo Caliba, y por ahí este es el punto que discrepo, no dicta la inconstitucionalidad del decreto, sino que marca la insuficiencia del criterio del decreto respecto de lo que marca la ley, y marca la necesidad de que haya parámetros objetivos de actualización. Y de algún modo le dice al Congreso y al presidente, no es excusa la pandemia para no fijar los índices, no es excusa que no se puedan reunir o que se haya demorado la comisión para no establecer el índice, y prueba de ello es que de hecho el Congreso hace poco ha sancionado otra ley que tiene un índice que es el de los alquileres, ¿no? Y esto lo digo porque por ahí en los medios salió la difusión del fallo diciendo la Cámara Federal de Salta establece que las jubilaciones se actualizan por el índice de alquileres, y muchos leyeron eso y me preguntaban diciendo, bueno, ¿qué tienen que ver los alquileres con las jubilaciones? Y bueno, en verdad nada, pero el razonamiento que hace la Cámara, en este caso, es decir, a falta de un índice establecido por ley por el Congreso para las jubilaciones, porque eso está suspendido, pero viendo que no es que no se ha podido estudiar el tema de los índices, porque de hecho se acaba de sancionar una ley con otro motivo, que es el de los alquileres, entonces se puede tomar ese índice para una aplicación ad hoc, en este caso de las jubilaciones. Además, digamos, no es tan distinto la composición del índice. La ley de movilidad 27.426 tiene una composición que es el 70% por el índice de precio del consumidor y el 30% por el RIPTE, y este índice de la ley de alquiler es 50 y 50, es decir, tiene los mismos componentes básicamente, solo que en distintas proporciones, lo cual desde luego tiene un efecto y podemos profundizar en eso, pero digamos va en la misma, un poco en el mismo pensamiento de cómo conformar eso. Lo otro que fue un poco llamativo respecto del fallo es sobre este tema que decía del criterio de lo devengado. Reconoce ese criterio para cuando fue la transición entre la ley de 2017 y la anterior, ¿no? Es decir, a ver acá, si puedo mostrar, claro, acá nosotros tenemos hubo una transición que se hizo entre la ley 26.417, que es la que regía entre 2009 y 2017, que era aquella que tenía de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, una fórmula que tenía como variables a la recaudación y los salarios, que era de actualización semestral, y pasamos a la fórmula que se instauró durante la administración del presidente Macri a fines del año 2017, que es esta de combinar entre índice de precios al consumidor con RIPTE y de actualización trimestral. El paso entre esas dos fórmulas, recordarán, fue muy conflictivo,
porque estuvo el cuestionamiento a que ese empalme se producía en un momento en que la aplicación de la fórmula anterior hubiera dado resultado beneficioso para los jubilados. Y un poco la reforma impulsada por el presidente Macri en ese momento generó un perjuicio al menos en esos primeros meses. Entonces fue muy criticado. Y ahora ha pasado lo mismo, el empalme entre la ley 27.426 y este esquema de suspensión y criterios discrecionales ha vuelto a producir un perjuicio a los jubilados. Decía un expositor en la Comisión de Movilidad Previsional con mucha, digamos, con mucha franqueza y creo que con mucha razón, que dice al final, acá lo que pasa es que cada vez que la fórmula le toca a los jubilados ganar a partir de la fórmula, los gobiernos deciden suspenderla. Hay algo de trágico en eso, pero es algo cierto, digamos, es muy preocupante, porque claro, suele haber una preocupación por los gobiernos de contener el gasto jubilatorio, como digo, y con eso, en momentos en que se vuelve una erogación muy importante la movilidad, se suspende. Que fue, obviamente, el motivo principal por el que se dicta esta suspensión en la ley de emergencia. Se ha producido, según el cálculo del IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, un ahorro de cerca de 34.000 millones de pesos enero a agosto, en virtud del ahorro por las jubilaciones. Un poco, a mi juicio, ¿no? Un poco inconsistente o incoherente con el hecho de que en la pandemia son los adultos mayores precisamente el grupo de riesgo principal y a quien más debiéramos proteger y sobre quien, entre tantos gastos importantes que estamos haciendo en el Estado, en tantos programas importantes, por supuesto, para la pandemia, pero justo sobre los adultos mayores, que son los que más sufren, estamos produciendo ese ajuste, lamentablemente, ¿no? Decía, creo que entra en cierto criterio contradictorio también en esto el fallo, porque reconoce el problema de este empalme y que se había vengado bajo la ley 26.417 y que se pierde cuando arranca la ley 27.426, pero no se pronuncia sobre el tema de lo devengado por la ley 27.426 y lo que se pierde cuando arranca la suspensión de la ley 27.541. Entiendo que la abogada del caso fue y pidió luego un aclaratorio, presentó un recurso sobre este tema, no sé si aún la Cámara falló al respecto, por ahí algunos de ustedes tengan la información. Bueno, y el tercer y último punto, como un poco para cerrar a esta parte y poder, digamos, abrir a la discusión, es el tema del pensamiento hacia una nueva fórmula de movilidad y la discusión que hay en la Cámara. En esto quiero decirles, hay muchas perspectivas, ¿no? Ha habido asistencia por parte de múltiples economistas a la comisión, también de algunos juristas, el fiscal de la Seguridad Social, jueces de la Seguridad Social, funcionarios de los gobiernos anteriores y de este, distintas preocupaciones, ¿no? Una preocupación desde lo fiscal que está centrada en el tema del financiamiento del sistema previsional. Nosotros, si bien tenemos digamos, hay una discusión pública muy centrada en qué se hace con el dinero de los jubilados, qué se hace con el dinero de nuestros trabajadores, los aportes y contribuciones, pero también es cierto de que en gran medida y crecientemente el sistema previsional es financiado desde los impuestos. También porque desde luego tenemos un sistema de seguridad social, y por eso digo, esta discusión da para largo en ese sentido, tenemos un sistema de seguridad social que tiene su componente contributivo y de aquellas jubilaciones que han surgido como resultado de los aportes y contribuciones de los trabajadores. Tenemos otro sistema semi-contributivo, como fue el de la moratoria, el reconocimiento de
de aportes por años en los que no se había realizado formalmente el ingreso de esos aportes. Tenemos un sistema no contributivo, de prestaciones no contributivas, de la prestación universal al adulto mayor, y todo está junto. Digamos, no hay una discriminación de ese financiamiento. Entonces, es un sistema que mezcla, digamos, las prestaciones contributivas con las que no lo son, y mezcla también los aportes y contribuciones con el financiamiento por vía de impuestos. Pero hay una opción, para resumir esto, creciente de los gobiernos por el gasto como porcentaje del PBI, que va creciendo, va en el orden del 8%, y si uno suma el resto de los componentes del sistema previsional llega al 11%, y sobre todo del déficit, entendido el déficit financiero como la diferencia que tiene que aportar el Tesoro a partir de los impuestos para poder cubrirlo, y quedando, sobre todo también cuando se ha ido reduciendo la recaudación por aportes y contribuciones a la seguridad social, se han hecho reducciones, y además tenemos el conocidísimo problema en Argentina de la informalidad, y de que prácticamente 4 de cada 10 trabajadores no estén en el esquema formal, ¿no? ¿Qué se discute? Básicamente, ¿qué fórmula de movilidad llegar? Y en esto, digamos, hay muchas ideas, pero todas giran sobre ciertos ejes. A nivel mundial, los sistemas son o de ajuste por inflación o de ajuste por salarios. Y algunos que son mixtos, ¿no? Creo que predominantemente es la inflación la medida que se toma, en segundo orden los salarios, pero hay muchos esquemas mixtos también. Y acá la recaudación, acá la discusión va entre tres cosas: recaudación y salarios, que es lo que tenía la fórmula anterior; inflación y salarios, que es la que tiene la fórmula actual, ¿no? Y en Argentina pasa esto, si me permiten, de que por ahí muchas veces en política se discuten las ideas, no por el mérito mismo que las ideas tienen, sino en función de quién las dijo. Quiero que se me entienda en esto. A ver, por ejemplo, hay puntos buenos dentro de nuestro sistema previsional. Somos un sistema previsional con altísima cobertura a nivel regional. La cobertura de nuestro sistema previsional es muy alta para América Latina. Y creo que esto se logró en parte con la moratoria que hizo la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Se logró también en parte con la prestación universal para el adulto mayor que introdujo la administración del presidente Macri. Pero está mucho esto de que, por ejemplo, para quien es seguidor del presidente Macri, critica la moratoria porque le parece que ese era un sistema en el que se le dio beneficios a quien no aportó. Quien respalda a Cristina Fernández de Kirchner critica a Puan porque dice que eso no es propiamente una jubilación, sino que es un beneficio distinto de la jubilación. Y por ahí se pierde de vista que con los dos mecanismos se incrementó la cobertura previsional. Bueno, del mismo modo, cuando discutimos esto de qué componente tiene la fórmula, todos reconocen que en alguna medida los salarios, si nosotros entendemos que el sistema es contributivo y que lo que hace es reducir salarios o suavizar el consumo que tenían quienes estaban en el trabajo, es natural que la jubilación sea en alguna medida sustitutiva del salario. Pero como unos lo querían vincular a recaudación y los otros lo querían vincular a inflación, se vuelve un poco por ahí una cosa un tanto dogmática la discusión sobre eso, y me parece que no debiera hacerlo. Pero se entiende ese punto, pero digo, muchas veces discutimos en Argentina las ideas según de quién vienen, y eso es la famosa grieta, digamos, en lugar de discutirlo en base a datos, en base a análisis y demás. Pero bueno, en esto va la discusión. Si ustedes ven, por ejemplo, acá, este fue un trabajo muy interesante que presentó el IERAL de la Fundación Mediterránea en la comisión, que un poco resume la evolución de estas distintas variables en los 10 años, ¿no? Y ven las oscilaciones que tienen allí la propia movilidad jubilatoria, los salarios nominales, la inflación. Si uno lo ve 20 años para atrás,
se va a encontrar con que por ahí hay cosas que, de nuestra economía que son distintas a la de la economía de otros países. Y esto es importante entenderlo. Es decir, muchas veces se defiende de que la jubilación tiene que estar atada a los salarios, porque de esa manera los jubilados van a tener en su haber las ganancias por productividad que tiene el empleo. Esto es algo que está presente en el mundo y es un argumento muy razonable. Lo único que si nosotros vemos la serie estadística de Argentina, Argentina primero es el país que más recesiones tiene en el mundo, junto con Ruanda, creo. Entonces, en los últimos 50 años hemos tenido 22 años de recesión. La productividad crece muy poco, éramos un país en el mundo en el 50 con una productividad muy alta y ahora estamos muy por debajo de países avanzados en términos de productividad. Entonces, cuando nosotros vemos para atrás, no siempre esto de que, digamos, tenemos crecimientos muy magros en la productividad y en los salarios en términos reales en Argentina como para que eso sea un buen argumento sí para definir la movilidad. Hay periodos en que los salarios crecen por encima de la inflación y hay ganancias en términos reales de los salarios, y hay otros muchos periodos dentro de la economía argentina donde la inflación crece por encima de los salarios, ¿no? Esta clásica frase, recuerdan, de que los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Bueno, refleja eso, ¿no? Que la inflación va muy por encima de los salarios en muchos periodos de nuestra historia y hace que, digamos, si uno ajusta por salarios, pero sin tener en cuenta la inflación, termina quedando rezagado respecto a la inflación y pierde poder de compra real los haberes, ¿no es cierto? El haber jugatorio empieza a perder poder de compra en términos de bienes y servicios, y ni que hablar si lo hacemos medido en dólares y demás. Bueno, en esto, una de las cosas que medimos es que se pueden medir distintas variables, yo les marcaba, pero otra es de que la inflación tiene menos volatilidad que las otras veces. La inflación tiene menos volatilidad. Es decir, está sujeta a menos cambios abruptos de los que tiene la recaudación y los salarios. Sin embargo, hay una preocupación muy fuerte. Digo todo esto ¿por qué? Porque si nosotros pensamos estrictamente en el jubilado, lo que le daría en el largo plazo al jubilado más estabilidad, más seguridad sobre lo que va a ser su haber es ajustarlo por la inflación, que es como se ajustan la mayoría de los sistemas, como hace Estados Unidos, por ejemplo, y muchos otros. Pero acá hay una muy alta del gobierno, y sobre todo el gobierno actual, que dice, bueno, pero venimos de un periodo inflacionario muy fuerte, la inflación el año pasado fue del 50%, hoy la inflación interanual sigue en el 43%, y si hay que ajustar por inflación, se indexa el gasto público, y bueno, eso es un problema en el corto plazo. Es un problema fiscal y lo debemos atender, porque el gobierno tiene que pensar también en el orden general, obviamente, y no solo en cada prestación. Pero hay una forma de resolverlo esto, porque en el largo plazo, la recaudación impositiva que puede hoy, si nosotros vemos 2020 con la pandemia, peor recaudación en términos reales, cae, ¿no es cierto? Es decir, sube en términos nominales, pero comparado con la inflación cae. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sostener un ajuste por inflación de la movilidad? Bueno, surge la idea en la discusión, hay distintos planteos sobre esto, pero surge la idea de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como un fondo anticíclico. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, desde que fue compuesto, tiene entre sus objetivos el de atender insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público para preservar la cuantía de las prestaciones previsionales, es decir, exactamente lo que estamos diciendo. Ha sido utilizado también, como saben, para el pago, la capitalización a los efectos del pago de la ley de reparación histórica. Entonces surge la idea y está en conversación el decir, bueno, establecemos una fórmula, cuando esa fórmula
la recaudación no alcanza para pagarla, se puede tomar ese dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para cubrir, y en los momentos en que la recaudación excede a lo que la fórmula otorga en términos de movilidad, entonces se devuelve el dinero. Esto sería la idea de un fondo anticíclico, para ayudar a combatir los ciclos económicos en el país, que son los más profundos, de hecho. Dicho eso, para mí, un poco la propuesta, la conclusión a partir de este estudio que hemos hecho, es que lo que daría más estabilidad a los jubilados y a la vez le daría estabilidad al sistema político, digamos, y estabilidad fiscal, sería el de establecer una fórmula por IPC, que es el índice de precios del consumidor. Está la idea también de, como plantea la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, de hacer una canasta básica de bienes del adulto mayor. Sería más preciso de esa manera, lo que pasa es que habría que darle rigor estadístico para hacer eso, que lo mida el INDEC, por ejemplo, con el mismo rigor estadístico que hace el índice de precio del consumidor, y que atendamos a estas oscilaciones entre la inflación y la recaudación a través de la utilización del FGS como fondo anticíclico. Bueno, en resumen, esto es, como les digo, lo que pasó con la suspensión de la movilidad, los efectos que esta suspensión tuvo y la discusión que hay ahora hacia una nueva fórmula de movilidad previsional. Dicho eso, les agradezco y aguardo sus reacciones, comentarios, preguntas. Bueno, el colega que quería hacer una pregunta, directamente levantamos la manito y se habilitamos el micrófono directamente. Así que bueno, antes de eso, también quiero agradecer a los colegas de FACA, a la doctora Elsa Romero, que también está presente, y las distintas jurisdicciones, que no los nombré, bueno, pues son varios, pero están de varias provincias, así que me parece, importante la intervención, y también agradecimiento por estar presente. Así que, ¿le quiera preguntar directamente o por chat, o hace la pregunta directamente y habilite el micrófono? ¿Querés que comience con las del chat, que veo algunas aquí? Bueno, la de chat, sí. Bueno, a ver, bueno, por un lado Gabriel nos dice, ¿cómo estás, Gabriel? Dice, Caliba también hace evidente la contradicción entre los decretos. Atento pide tratar el sistema previsional como único, pero recorta solo el régimen general. Sí, está bien, Tom, tiene razón en el comentario. Lo que yo decía, claramente es crítico Caliba de los decretos. Marca que no es el mecanismo para hacerlo, que el mecanismo es el Congreso, y el mecanismo es un índice establecido por el Congreso. Esto me parece que es muy relevante por parte del fallo. Me llama la atención que, llamando autodelegación al decreto 542 y estableciendo insuficiente respecto de la actualización de las prestaciones, y es insuficiente para cumplir con la garantía de movilidad, que aún así no lo declare inconstitucional, que quede en decir que se presume su validez y no se expide sobre el decreto en sí. Después dice Gabriel el tema de que la PUAM se financia solo con aportes del Tesoro. Sí, acá, si me permiten profundizar en esto un poquito, lo que yo decía es que nuestro sistema no termina de definirse qué es. Es decir, en el mundo están los sistemas que son contributivos, fundados en aquella idea de Bismarck sobre la seguridad social, y después están los sistemas no contributivos, o como se dice a la Beveridge, ¿no? Es decir, uno es un sistema de aportes y contribuciones del trabajador en actividad para después quien se jubila, y otro es un sistema de prestaciones universales financiadas por el Estado para todos los ciudadanos. La tendencia, sobre todo para países como el nuestro y de nuestra región, que tienen tan altos niveles de informalidad, es que alguna prestación universal tiene que haber.
porque de lo contrario nosotros podríamos quedarnos con 40% de la población, que no, de los trabajadores que son informales, más los desempleados, sin una prestación como adultos mayores, y eso claramente no puede pasar, digamos, porque tenemos que asegurar el bienestar de todos los ciudadanos, un derecho a nivel de vida adecuado de todos. Entonces, alguna prestación universal tiene que haber. El asunto es cómo se financia cada una, ¿no? Lo lógico sería que el sistema contributivo financia las prestaciones contributivas, o que aquel que aportó, digamos, reciba en cierta medida aquello que aportó, en cierta proporción, y que después el Tesoro se use para financiar las prestaciones previsionales. Creo que en gran medida el hecho de que haya esta confusión en nuestro sistema, que todo va como a la misma bolsa, genera una idea en la ciudadanía de que no es transparente el sistema. Porque acá tenemos de todo, ¿no es cierto? Tenemos quienes han aportado más de lo que reciben, pero también tenemos sistemas como es, por ejemplo, el de los propios monotributistas, que en realidad llegan, o el de los autónomos, que hacen aportes muy inferiores a los que hacen en promedio los trabajadores en relación de dependencia, pero también cobran una jubilación mínima, y en virtud de eso hay un desfasaje ahí entre contribuciones y beneficios. Hay un desfasaje, como decía, entre contribuciones y beneficios en los regímenes especiales, y como esto no se aclara, termina uno no sabiendo si lo que aportó lo está recibiendo o no. Nos dice Liliana: diputado, el problema es que la fórmula se cambia cuando empieza a ser correcta. El jubilado es un consumidor nato y no tiene ni puede conseguir otro ingreso, nada de recaudación, costo de vida y mantenerlo en el tiempo, no ir cambiando cuando al ejecutivo de turno no le cierren las cuentas. Sí, esto es un poco, Liliana, lo que planteas, lo que decía que algunos planteaban en la comisión. Decían, bueno, miren, las fórmulas podemos discutir un montón, las distintas variables, pero si vamos a aplicar una fórmula y cuando le toque ganar a los jubilados por esa fórmula se va a suspender o se va a desaplicar o se va a cambiar, el sistema no sirve. Esto, digamos, habla de un problema más profundo de nuestro sistema político, y es la estabilidad de las reglas de juego, de nuestra legislación. Claramente no podemos estar constantemente cambiando la pauta de movilidad jubilatoria. Creo que en verdad debiéramos definir una regla estable, debiéramos tener un código de seguridad social, donde esté toda la normativa y no esta cosa de parches y parches sobre reformas que tenemos constantemente, ¿no? Me pregunta Paola si la exposición va a ser subida en alguna página. No sé, Pablo, la están grabando, Sí, eso sí, después contesta vos, la sí, graban, seguramente la sí, subirán, y yo paso, por supuesto, el PowerPoint para que lo pueda usar el que guste. perfecto. Después, bueno, Gabriel dice, Karina sí. quería hacer una pregunta. Ah, dale. ¿Quiere abrir el micrófono, Karina? Hola, buenas A ver, tardes. ¿qué podemos? Bueno, ante Ahora sí. todo, ¿se escucha? Bueno, ante todo, Sí, Sí, se Karina. escucha. gracias. Gracias. Bueno, excelente la exposición, muy claro. Lo que quería saber es, bueno, un poco lo que se está discutiendo en la comisión bicameral, ¿no? Con respecto a la fórmula de movilidad. Y esta canasta de adultos. En realidad sí, es una necesidad, habida cuenta que tenemos un instrumento supralegal que es la convención, ¿no? Donde hay una de necesidades diferentes o un trato diferenciado con respecto a los adultos mayores que requiere un nivel de ingreso diferente al común denominador de los ciudadanos. Entonces, esta variable hay que tenerla en cuenta, considero, a los efectos de la fórmula. He escuchado diferentes expositores y, bueno, justamente, bueno, ahora le tocará a los camaristas, ¿no? Donde también hay una suerte de la historia previsional de la persona, o sea, tomar toda la vida laboral de la persona, no de los últimos 120 meses, que esto tiene que ver con qué es el fenómeno de desempleo que estamos sufriendo como país en general, ¿no? Este es un debate que nos lo debemos, ¿no? El cálculo ya desde el haber inicial de un jubilado para lograr un haber digno.
que no siempre está tomado en los últimos años como se tomaba en cuenta antes, sino como es la realidad del país. ¿Qué opinión le merece al respecto? ¿Qué se está trabajando en esa sintonía? Eso es lo que quiero preguntarle. Bien. Gracias, Karina, por tu pregunta. Sí, sobre esto último que decís, efectivamente, como vos marcás, algunas de las reformas que se están haciendo en Europa van en línea con esto, el reconocimiento de una carrera laboral más extensa. Creo que es más moderno en pensar cómo es el trabajo hoy. Nuestro sistema un poco es uno que piensa donde uno hacía carrera e iba incrementando su posición o su puesto y en función de eso iba incrementando su salario y los últimos años son los que tenían mayor salario. Hoy, como vos decís, no necesariamente eso es así. Podría pasar que yo tenga el mejor salario ahora en los 30 y después en los últimos años hago otro trabajo. Hay una movilidad entre trabajos mucho más alta, así que se podría estudiar esa redeterminación sobre el cálculo. No está hoy en la agenda de esta discusión, ¿no? Como decía, sí se hace la discusión sobre el régimen los regímenes especiales respecto a cómo redeterminar el cálculo inicial, sobre todo porque se veían estas disparidades, es decir, en el régimen general tenemos los últimos 10 años, pero en el régimen de diplomáticos es el máximo cargo alcanzado, o en el judicial el último cargo alcanzado. Entonces, a efectos de equilibrar esas disparidades, se dijo, bueno, no, que sea calculado sobre los últimos 120 meses como es en el régimen general, teniendo en cuenta además que los regímenes especiales tienen distintas tasas de sustitución, ¿no? En el caso de los diplomáticos tenían 85% y en el de los jueces 82%, frente al resto de la ciudadanía, que acaba de salir un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que dice que para el común de los jubilados le está cubriendo el 38% de lo que gana alguien en actividad. Es decir, si no fuera por el complemento de la mínima mismo, de la prestación básica universal, ni llegan a cubrir, digamos, una relación digna respecto a lo que cobra alguien en actividad. Hay que estudiarlo el tema, estoy totalmente de acuerdo. Como digo, hoy se va a hacer una evaluación sobre eso, sobre todo en el régimen especial. No va a haber, creo, por el momento, reforma en el general. Lo otro que decías era el tema del costo de vida, y que coincido con lo que decís, las necesidades de los adultos mayores son distintas. Por eso tiene sentido una canasta básica especial para los adultos mayores. En teoría yo coincido con eso y lo haría. La preocupación que tengo, que un poco te quiero trasladar y por qué yo puse lo de IPC, es que Argentina no tiene muy buena tradición con el tema de los índices, ¿no? Ni era con el propio IPC. Hay mucho riesgo de manipulación con los índices. Sobre los propios índices salariales hay mucha discusión sobre cuál tomar, cuál es mejor, que si el RIPTE, que si el ISBIC, que si los propios fallos jurisprudenciales han tomado otro criterio respecto de esto. Entonces es importante también que el índice que se utilice sea un índice transparente, creíble, que la ciudadanía reconozca como lógico, como algo que lo puede conocer fácilmente, como algo que se puede calcular. Si el índice es muy oscuro, si no se sabe cómo se calcula la movilidad, o si está el riesgo de considerar que el gobierno lo deprime, digamos, al índice para no utilizar las jubilaciones, estaríamos en un gran problema. Entonces, si bien coincido en que debiéramos ir hacia un índice que mide la canasta básica del adulto mayor, como lo propone la dirección de la tercera edad de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, creo que a su vez hay algunos reparos sobre el tema de usar nuevos índices o índices que no tengan aún un rigor estadístico establecido, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. A vos, Karina, a vos.
¿Quién seguía? Acá hay un punto que marca Teresita Silveira, que es muy importante, que no me refería al toque, es el tema del Fondo de Sustentabilidad y la utilización que se hace. Días atrás hablé en la sesión sobre esto, si me permiten comentarles, sobre el patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque la verdad que el FGS fue creado con la idea de conservar este patrimonio de los jubilados o ahorros de los jubilados. Y lamentablemente eso se ha deformado y se ha convertido en un que se usa para prestarle al gobierno. Claro, todos los gobiernos están necesitados siempre de dinero fresco para financiar el tesoro, sobre todo porque somos un país que en los últimos 60 años, 55 años hemos tenido déficit. Entonces, ¿qué pasa? El FGS tenía en un momento una limitación de que no más del 50% se podía usar para títulos públicos. Hoy los títulos públicos ya llegan al 67% de la tenencia del FGS. Además, cuando nosotros discutimos temas como la deuda, que vieron hace pocos días un acuerdo con los acreedores externos y que se aprobó una reestructuración de la deuda bajo ley local, cuando nosotros hablamos de la deuda pensamos mucho siempre en estos fondos como Templeton, BlackRock, esos que leemos en los diarios que son de Estados Unidos, pero también son acreedores de la deuda nuestros inversores locales o tenedores argentinos que tienen deuda y en particular el FGS también. Por ejemplo, el otro día, entre lo que se sometió a tratamiento bajo ley local, hay 10.000 millones de dólares de bonos en dólares bajo ley local que tiene el FGS. Y que entonces no solo que van a ser reestructurados, sino que van a ser cambiados por bonos en pesos. Y entonces, claro, se licúa el patrimonio del FGS en dólares enormemente, cae el patrimonio del FGS en dólares, y termina siendo utilizado para prestarle el tesoro, que no era su fin. Ninguno de ustedes, creo, si como inversor darían una recomendación a alguien de que toda la plata que tienen la pongan toda en pesos, cuando el argentino promedio ahorra en dólares. Ninguno diría que la ponga todo en pesos y para prestarle al gobierno, que además tenemos historias recurrentes de default. Sin embargo, eso es lo que hacemos con el dinero de los jubilados en Argentina y con el FGS. Me parece que pasa a partir de que no haya, ni en este gobierno, ni en ninguno, una administración realmente autónoma por parte del FGS de esos fondos, con el propósito que debe tener, que es preservar el patrimonio de los jubilados y no, como digo, el de prestarle al tesoro. Bien, bueno, veo acá un montón de comentarios. Pablo, vos dirigís como considere vos moderar. Es un tema importante que, bueno, hay mucha ansiedad de los colegas con el tema de la fórmula de movilidad, ¿no? Y siempre decimos lo mismo. Lo importante, digamos, que se tomen los preceptos que ya están en la jurisprudencia, digamos, de la Corte, que tomamos en cuenta, digamos, el adulto mayor como un sujeto preferente, digamos, de tutela judicial y como parte vulnerable. Entonces, me parece importante, digamos, estos ámbitos, digamos, de debate y de charlas, ¿no? Porque realmente también nosotros, como abogados, también debemos saber qué se está tratando en el Congreso, o sea, qué se está hablando, que es importante para todos, porque en definitiva va a tener un efecto directo hacia la sociedad y, por supuesto, en los adultos mayores. Así que, bueno, seguramente Sí, en algún momento va a ser nuevamente invitado, así que hay sí, muchas... cómo no, cómo no. Para cerrar les iba a decir esto por la preocupación sobre la fórmula. Un adelanto, para septiembre no va a haber fórmula. Hay una preocupación del gobierno en función de los fallos judiciales, ¿no? Esto de que haya salido ya el fallo Caliba genera preocupación de que haya ya muchos fallos contra la discrecionalidad por decreto. Entonces, se ha urgido a la ANSES, a la Secretaría de Seguridad Social, a que, digamos, cuando culmine la ronda de presentaciones, se presente el proyecto. Hubo algunas
hubo noticias periodísticas diciendo que ANSES ya tiene la fórmula y demás, pero se va a esperar a que termine la ronda de exposiciones, que ya vamos 13 lunes nos hemos reunido, después se va a presentar un proyecto, pero ya se adelantó de que en septiembre va a salir un aumento por decreto. No está aún la cifra, les puedo asegurar que va a ser por debajo de lo que marca la ley de movilidad, que debiera ser del 9,88%. De nuevo hay un argumento ahí para ustedes y para los defendidos que tengan en cuanto a un nuevo desfasaje que se va a producir respecto a la fórmula, pero se presentaría el proyecto de ley como para que se sancione en diciembre, antes de que venza nuevamente la prórroga de la suspensión del DNU, que va a ser el 20 de diciembre. Así que es una historia que continuará, podemos concluir en eso. Esta historia continuará. Quedo, por supuesto, a disposición de todos ustedes. Cuando lo requieran, escríbanme con todo gusto y podemos seguir conversando el tema y espero poder serles de utilidad en lo que pueda. Está bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún colega directamente o por chat? No sé si se puede hacer alguna pregunta, perdón. Pablo, Karina. Sí, por supuesto. Dale, Karina. Permiso, discúlpeme, doctor, que abuse de su buena voluntad. No, para Escúcheme, nada, para nada. en el debate parlamentario escuché una exposición del doctor Paulucci, donde habida cuenta de un expositor que le antecedió, hablaba del tema del financiamiento famoso y el tema de la cultura del trabajo. Porque una de las cosas que recepta Caliba es tomar la seguridad social, que para nosotros son rectores, independientemente de la letra fina después del análisis que podemos hacer del fallo en sí, pero es muy interesante a nivel jurisprudencial que vuelve a receptar los grandes principios rectores nuestros, ¿no? Que son la solidaridad por sobre todo. Ahora bien, Paulucci, la última exposición que hizo, un tema con respecto a los impuestos, porque siempre está rondando este tema de las moratorias, de premiar en definitiva a alguien que no generó aportes y que existió, ¿verdad? Que eso también es un tema de debate, que creó inclusión social, pero por otro lado no fomentó lo que es la cultura del trabajo, ¿no? En algunos aspectos. Esto es otra cuestión, pero lo que quiero decir es a nivel ciudadano, ¿no? Él dijo una suerte de premiar mediante todo este sistema de bancarización y de impuestos, una suerte de que si la persona conteste con sus impuestos, contribuye a esta suerte de principio rector que es el bien común, ¿por qué no premiarlo? Dejaba, digamos, la puerta entreabierta para el momento jubilatorio para poder acceder a, digamos, una suerte de bonificación si necesitaba completar años de aporte. Una suerte interesante en virtud de lo que decimos el principio bismarckiano, ¿no? Impuestos a contribuciones y aportes. Quería su opinión al respecto, desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Sí, yo creo, me parece que hay es muy importante lo que planteas porque se genera mucho debate político sobre esto y cómo encararlo y cuáles son las reformas legales. Pero yo creo, y díganme si no es así, pero me parece que hay ciertos valores ciudadanos que son, digamos, bastante extendidos en este tema y en algunas encuestas ha surgido. Por un lado, todos creemos que no hay que dejar a nadie sin un nivel de vida mínimo. Entonces, todos creemos en que hay que aumentar la cobertura previsional y hay que buscar los mecanismos para hacerlo. Primer punto. No creo que nadie hoy diga, bueno, aquel que llegó a los 65 años o más, lo dejemos sin ningún ingreso y no tenga sustento por parte de la sociedad. No, lo debe tener y hay que asegurarle un nivel de vida. Por ende, también se justifica a partir de eso que nosotros podamos utilizar impuestos para destinar a ese fin, como parte de los gastos que tiene el Estado. Y por el otro lado, consideramos que aquel que
ha realizado un esfuerzo en trabajar determinada cantidad de años, y mientras más años, mayor esfuerzo, digamos, que se le haga un reconocimiento por ese trabajo que ha hecho y cobre un diferencial por eso. Creo que si lo preguntamos a la ciudadanía en general sobre esos puntos no debe haber gran discrepancia. Y después por ahí en lo político lo hay en función de estas instituciones, como digo, de la moratoria, la PUAM, de quién lo hizo, lo que sí necesitamos es claridad, es lo que te decía. Tiene que el sistema tener mucha claridad en cómo está estructurado, porque si yo empiezo a pensar que en realidad de lo que yo aporté me están sacando y no lo cobro todo porque lo están usando para darle a otro que no aportó, entonces me genera como cierta indignación. Ahora, si yo sé que lo que yo aporté está yendo a ese destino, pero además hay un claro establecido sobre cierta actividad económica para dar una prestación para todos, me parece que nos deja a todos más contentos como sistema. Espero con eso, Karina, un poco responderlo. Si entro más en decir sobre si la moratoria, por ahí podemos generar diferencias, pero me parece que con eso... No pasaba por ahí. Siempre el gran tema es decir, ¿por qué salir del arca contributiva, digamos, las prestaciones no contributivas? O sea, no hace que para mí, en función a la cultura del trabajo, a eso iba, nada más. Discúlpeme. No, claro, para mí, está muy bien la aclaración. Para mí, como te decía, que hay que diferenciar el financiamiento. Si yo soy de la idea de que los aportes y contribuciones deben servir para pagar las prestaciones contributivas, porque además no podemos generar... Nosotros tenemos aportes o impuestos sobre la nómina salarial muy altos a nivel mundial en comparación con los países de la OECD. Entonces, si nosotros recargamos mucho el peso de esos impuestos, también con eso desalentamos el trabajo, generamos problemas sobre el mercado laboral. Entonces, la idea es que los aportes y contribuciones deben ser los necesarios como para financiar esas prestaciones contributivas con un objetivo, como decía, de suavización del consumo. Yo soy un trabajador en actividad y en algún momento dejo de trabajar y tiene que servir eso que aporte como para poder mantener mi nivel de consumo hacia adelante. Y por el otro lado debe haber prestaciones que son universales y que son financiadas por impuestos. Yo creo que hay que, en respuesta a tu pregunta, creo que hay que distinguir ese financiamiento. Bueno, por ahí me preguntaban qué iba a pasar con lo de las moratorias. Bueno, por ahí el gobierno tiene la idea de que habría que retomar y extender los plazos para que pueda haber nuevas moratorias. Sin embargo, en este momento, por la cuestión fiscal, claramente no lo va a encarar. En eso, repito, me parece que es bueno que se haya aumentado la cobertura previsional de ese modo, pero lo mejor sería distinguir las fuentes de financiamiento para darle claridad y que cada uno sepa a dónde va su dinero. Muy bien, creo que con eso hemos más o menos cubierto todo, Pablo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, otra vez el agradecimiento por su tiempo y aparte porque, bueno, excelente la explicación, ¿no? Forma muy moderada, pero bien claro sus conceptos, así que le agradecemos, así que seguramente lo vamos a volver a invitar, colega. Es difícil ser moderado en el Congreso, pero procuro hacerlo a ver si logramos algunos acuerdos. No, pues está bien, me parece bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos quedo a los colegas que disposición. participaron y bueno, el tiempo, así que bueno, será hasta el próximo encuentro. A la doctora Carolina Van Strack de Loma de Zamora, a la doctora Gladys, también del Colegio de Abogados San Martín, y a los colegas de FACA, porque hay de varias jurisdicciones. Esto se hizo a nivel, digamos, de varias provincias. Así que, doctor, su exposición ha sido muy abierta para todos. Y le agradecemos. Muchas gracias, porque eso tiende a ser la seguridad social. Una cuestión federal y una cuestión de debate y que nos integra a todos.
porque es un tema que nos incumbe a todos, lo digo de Lomas, pero lo digo para todos, o sea que realmente los grandes protagonistas de los cambios sociales son los operadores jurídicos y nosotros los abogados de a pie. Entonces, estar consustanciados todos, con todo lo que se está debatiendo, y que no siempre tenemos la oportunidad de tener de primera mano esta información, es sumamente valiosa. Por eso celebro y agradezco al colega que nos dio esta posibilidad. Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes, Hasta la muchos próxima saludos. reunión, colegas. Hasta luego. Chao.